creíble la iglesia, nuestro comportamiento. Y es que en realidad la misericordia es el eje central de todo el evangelio. Y es el desafío que tiene la iglesia para poder ser creíble en el mundo de hoy. Fuera de ello, pues la misericordia, sabemos todos, es la virtud más grande que puede existir, porque es una de las características más importantes que encontramos en Dios, según nos habla la Sagrada Escritura. Y de hecho, pues toda la historia de la salvación nos habla del amor que Dios ha tenido a su pueblo y cómo la iglesia, al mismo tiempo, queriendo imitar a Jesús, ha tratado de brindar misericordia y que sea como uno de los signos fundamentales para que nosotros podamos mostrarnos como iglesia. Hoy en día, pues tenemos que tomar conciencia de que estamos en un mundo lleno de violencia, de injusticias, de guerras, de terrorismo, desafortunadamente también con gran corrupción, una desigualdad social por toda parte, una situación de empobrecimiento generalizado, de indiferencia frente a aquellos que tienen necesidades, de violación de los derechos humanos. Y todo esto, entonces, nos van a producir una serie de interrogantes profundos allá en nuestra vida. Porque, sin duda alguna, la Iglesia pues nunca ha estado callada frente a esto y ha predicado muchísimo la misericordia. Pero estas situaciones que estamos viviendo, incluso dentro de nuestra misma realidad como cristianos, hacen que no podamos gozar de la fraternidad, del amor, del servicio, de la solidaridad que en realidad existen en el mundo, pero que muchas veces pasan desapercibidas. Y por eso nos podríamos muchas veces preguntar, ¿por qué hemos perdido el sentido del mal y del pecado? ¿Por qué existe el egoísmo, la división? ¿Por qué hay tanta indiferencia? Más aún, ¿por qué Dios, que es misericordioso, permite el sufrimiento y el mal en el mundo? Frente a esto, pues todas las religiones y las reflexiones filosóficas han tratado de descifrar esta realidad y tratan de buscarle un sentido y un fin a nuestra existencia. Pero muchos ante este interrogante lo que hacen es negar a Dios o vivir simplemente como si Dios no existiera. Pero negar a Dios es quitar toda posibilidad de esperanza y de sentido a la vida humana. Sin embargo, tenemos que tener más bien presente que Dios nunca nos abandona, que Él no es el autor del mal, que Él siempre nos tiende la mano y que si existe el mal es porque nosotros como seres humanos nos olvidamos de lo que el Señor quiere de nosotros, no nos comportamos como hijos de Dios. Y entonces hay que tener en cuenta que sin la fe en un Dios que es misericordioso y que nos pide que seamos misericordiosos, sería imposible poder comprender este misterio. Por el contrario, el Evangelio nos infunde esperanza, nos llena de alegría, y el misterio pascual de Jesús es el que precisamente nos viene a revelar la realidad de ese Dios que es lleno de misericordia. Y a partir de lo que nos revela el Señor Jesús a lo largo de toda su vida, es como podemos nosotros comprender qué es la misericordia. El Papa Francisco, cuando quiso convocar ese jubileo de la misericordia, escribió un documento pequeño, Misericordia Vultus, el rostro de la misericordia, en donde decía que la misericordia es la palabra que manifiesta la realidad más profunda de Dios, porque es el acto último y supremo de Dios que siempre viene a nuestro encuentro. Más aún, la misericordia es como el puente que une al hombre con Dios. Es la ley fundamental que existe en el corazón de todo ser humano. Es el criterio con el que podemos saber si somos y nos comportamos como verdaderos hijos de Dios. La misericordia es fuente de alegría, de gozo, de paz, de serenidad, de armonía. Es más aún aquello que nos debe identificar con Dios porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si Él es misericordioso, nosotros estamos llamados a ser misericordiosos. De tal manera que a través de la misericordia que tengamos nosotros con los demás, podemos hacer visible la misericordia divina y al mismo tiempo ser coherentes con nuestra fe. Y todo esto porque
si vamos a mirar quién es Dios, el Evangelio nos dice, en la primera carta en la Escritura nos dice, Dios es amor. Y se manifiesta en el rostro de Jesús. Él es el rostro misericordioso del Padre, porque Dios quiso entregarse totalmente a nosotros. Él, por una parte, nos creó, nos ha hecho sus hijos, nos envió a su Hijo Jesús para que nos diera la redención, para que perdonara nuestros pecados, para que nos diera la posibilidad de una nueva vida. Y nos revela entonces Dios mismo quiénes somos nosotros, hijos de Dios. Y ese amor se va a manifestar plenamente en el misterio de la cruz que justamente hemos venido celebrando en la Semana Santa y que ahora celebramos la resurrección del Señor, la nueva vida que Él nos viene a traer. Si nosotros tomamos la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que toda la Sagrada Escritura está impregnada de la misericordia de Dios. Hay un versículo del Salmo 103 que nos dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en amor. Y miramos nosotros el Antiguo Testamento y nos vamos a dar cuenta que hay una serie de textos que nos podrían causar como cierta sorpresa, porque se muestra un Dios justiciero, un Dios duro, un Dios que castiga, un Dios que como que retira la amistad del hombre. Y esos textos, en realidad, pues son textos que más bien quisieran hacernos tomar conciencia de la gravedad del pecado y de la necesidad de la conversión. Porque a pesar de la infidelidad que nosotros podamos tener, Dios permanece fiel en el amor. Hay dos textos, por ejemplo, del profeta Isaías que son muy bellos. Uno nos dice, en un arrebato de ira te escondí, un instante mi rostro, pero con lealtad eterna te quiero. Y en otro texto nos dice él, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Como que recoge un poco lo que puede explicarnos esa actitud de Dios. De esa actitud de Dios que vemos como incluso cuando la primera pareja humana falló, y al fallar, pues Dios los sacó del paraíso a ellos. Entonces, sin embargo, tenemos que darnos cuenta que Dios inmediatamente hizo la promesa de salvación. Al final siempre va a vencer el amor de Dios. Y el Éxodo, toda esta realidad del Éxodo, el pueblo de Israel que se encontraba en esclavitud, el Señor lo saca, pide a Moisés que lo conduzca a través del Mar Rojo, etc. Esa liberación de la esclavitud es el gran gesto de la misericordia divina que se canta en acción de gracias en lo que se llama el Shema, aquello que debe recordar todo el pueblo judío a lo largo de la historia, porque Él allí siempre se revela como aquel que está presente, que está al cuidado de todos y cada uno de nosotros, que perdona nuestras culpas y que nos quiere liberar. Y los profetas también nos traen textos hermosos para recordarnos. Nos decía, por ejemplo, el profeta Isaías, aunque una madre olvidara a su hijo, yo no te olvidaré. Más aún, mira, en mis manos te llevo tatuada. Nosotros sabemos que si uno se hace un verdadero tatuaje, es imborrable. Y Dios nos dice, te llevo tatuado para estar siempre contigo, para manifestarme de tu amor. Y los salmos en el Antiguo Testamento son hermosos. Hay salmos llenos para mostrarnos la bondad y la misericordia de Dios. Él se muestra como un padre cariñoso. Se nos muestra como aquel que cuando nosotros pedimos perdón y confiamos en su misericordia, Él viene a nuestro encuentro. Se nos muestra como aquel que nos vivifica permanentemente y nos ayuda para que podamos ser misericordiosos. E incluso hay un salmo muy bello que recitaban los judíos cuando iban a celebrar la Pascua y que por lo tanto también Jesús lo cantó, y era aquel: den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. De tal manera que saber que Jesús recitó ese salmo nos debe ayudar a que permanentemente digamos:
Señor, eterna es tu misericordia. Pero solo si miramos nosotros la figura de Jesús es como podemos comprender en realidad el amor que el Padre nos tiene a todos y cada uno de nosotros. Jesús de Nazaret, nos dice el libro de los apóstoles, pasó siempre haciendo el bien, curando a los oprimidos por el demonio. De tal manera que en el Nuevo Testamento encontramos toda una maravillosa síntesis de lo que hizo Jesús para mostrarse como el rostro visible de la misericordia del Padre. Perdonó a los pecadores, se preocupó por los enfermos, tenía compasión de las muchedumbres que lo seguían. Siempre todo en él, a lo largo de los evangelios, habla de misericordia, pero no como algo abstracto, sino de una manera viva, de un amor que se revela plenamente, lógico, en su misterio pascual, cuando él en realidad, pues, ¿qué hace? Entregar su vida, morir en la cruz para liberarnos a nosotros del pecado. Y para ello él rompe con muchos esquemas. Por ejemplo, abraza a los poderosos, abraza a los leprosos que eran como apestados, como alguien que tenían que haber sido totalmente retirados de la sociedad. Come con los pecadores y eso escandaliza a muchos de ellos. Salva a una adúltera que querían apedrear, resucita al hijo de una viuda, etc. Y todas estas acciones están como explicadas en esas parábolas que nos van a hablar de la misericordia. Parábolas que todos nosotros conocemos. La del hijo pródigo, que nos muestra cómo el perdón de las ofensas es la manifestación más evidente del amor misericordioso. Ese padre que sale al encuentro de su hijo para abrazarlo, no obstante que hubiera tomado su herencia y la hubiera malgastado. Esas parábolas de la oveja perdida y el dracma que se encuentra aquella mujer que había perdido, nos muestran la alegría que le causa a Dios cuando un pecador vuelve a Él. Esas parábolas tan bellas como la del buen samaritano, la del prestamista y sus deudores, como tiene total generosidad, pero muchas veces aquel que ha recibido la generosidad no es capaz de imitarlo. La parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, la del fariseo y el publicano en el templo, ese publicano autosuficiente, orgulloso, que mira con desprecio al publicano que está simplemente arrodillado pidiendo perdón por sus faltas. Y el Señor dice, solamente aquel humilde fue el que salió perdonado. De tal manera que son parábolas que nos muestran cómo nos pide el Señor que nosotros seamos misericordiosos. Pues bien, todo esto que hemos hablado de lo que es la Sagrada Escritura se tiene que llevar entonces a la práctica en la iglesia. La iglesia tiene que ser la que imita permanentemente al Señor, que da testimonio de que hemos recibido esa herencia de parte de Jesús. En primer lugar, ¿por qué? Todos nosotros hemos sido llamados a la santidad y más aún, la santidad es la vocación que tenemos todos en la iglesia, porque la iglesia está llena del Espíritu Santo y nosotros a través del bautismo y la confirmación hemos recibido ese Espíritu Santo y por lo tanto estamos llamados a la perfección de la caridad para poder seguir el ejemplo de Jesús. Porque misericordia y santidad van plenamente unidas. En el Antiguo Testamento se decía, sed santos como yo, vuestro Dios, soy santo. Y Jesús dice, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. De tal manera que si queremos nosotros ser santos, la condición fundamental es vivir la misericordia. Por lo tanto, es algo que debe caracterizar nuestra conducta como cristianos. Y teniendo en cuenta que realmente esa conducta tiene que llevarnos fundamentalmente a una actitud en la que nosotros podemos darnos cuenta que no es necesario hacer cosas extraordinarias, maravillosas. El Papa nos habla continuamente del santo de la puerta de al lado, hombres y mujeres sencillos, una madre de familia, un joven, un catequista, alguien que es capaz incluso de morir
por salvar la vida del otro, como es, por ejemplo, muchas veces madres que ante el recién nacido ofrecen su vida porque no hay otra posibilidad. De tal manera que la Iglesia permanentemente nos está recordando que no debemos tener miedo de ser santos, que no tenemos nosotros que pensar que es una cuestión de simplemente esfuerzo humano, sino que es una realidad que tenemos nosotros que llevar a cabo en todo momento. Porque la Iglesia es, como nos decía el Concilio Vaticano II, signo e instrumento de la unión íntima entre Dios y los hombres, sacramento universal de salvación. Todo esto para mostrarnos que nosotros tenemos que prolongar la acción salvífica de Dios y que la Iglesia tiene que manifestar y realizar el misterio del amor de Dios al hombre. Debe ser visible el corazón misericordioso del Señor que ofrece a todos el perdón y nos ofrece la salvación. De tal manera que nosotros cuando decimos que tenemos una misión fundamental, que es anunciar a Jesucristo muerto y resucitado, que tenemos que anunciar la buena nueva, esa buena nueva no es algo abstracto, sino es algo que tiene que también repercutir en la realidad concreta de nuestros días. De tal manera que la Iglesia como sacramento universal de salvación debe ser siempre una expresión de amor y de servicio. Y a partir del ejemplo de Jesús, la Iglesia pues tiene que abrazar a todos los afligidos, tiene que reconocer en los pobres y los que sufren la imagen de Cristo. El Señor nos lo ha dicho, lo que hagáis por uno de estos pequeños, lo hacéis conmigo. Y entonces la pobreza de Jesús es paradigmática para sus discípulos. Los pobres, y nos insiste permanentemente la Iglesia, deben ser objeto privilegiado y sujetos activos de evangelización. El Papa nos dice, queremos una iglesia pobre para los pobres, una iglesia que nos pide a todos los que formamos parte de ellas que seamos capaces de compartir nuestros bienes con los demás, que salgamos al encuentro de los pobres, de los necesitados, que toquemos en ellos la carne de Cristo, que podamos nosotros con un corazón de madre salir a las periferias existenciales, es decir, aquellos que viven, por ejemplo, en la drogadicción, que se han metido en la prostitución, que son delincuentes, pero que están llamados a la conversión. Y por eso, a partir del Concilio Vaticano II, hay una expresión que se muestra permanentemente. Necesitamos hacer una opción preferencial por los pobres, que ayude a una verdadera promoción integral, a una auténtica liberación. Es una opción no de solas obras de asistencia, sino que tenemos que buscar el crecimiento, la maduración de todos. Pero para ello necesitamos evangelizar, necesitamos realmente hacer todo lo posible para que podamos en un momento determinado ser instrumentos de salvación para nuestros hermanos. Y por eso hoy en día, si queremos optar nosotros verdaderamente por los pobres, no se trata solamente de dar una ayuda material o buscar su crecimiento desde el punto de vista simplemente humano, sino también espiritual, evangelizando, anunciándoles la gracia de la buena nueva de Cristo nuestro Señor. Y entonces esto nos lleva a pensar que si somos misericordiosos tenemos que ser una iglesia samaritana, a ejemplo de Jesús, el buen samaritano, de ese Jesús lleno en su corazón de misericordia, que no tiene prejuicios, que no mira a la persona para juzgarla, sino para amarla y ofrecerle la salvación. Porque Él sabe reconocer lo que hay en el corazón de cada persona y por eso la acoge con ternura. Mira la fragilidad de aquel que ha caído, mira las necesidades, no su pecado. De tal manera que esa es la mirada que nosotros debemos tener. Muchas veces nos quedamos con rencores, nos quedamos con prejuicios, tratando siempre pensando que somos los mejores, que los demás no valen. No, todo lo contrario. Tenemos nosotros que salir al encuentro de los necesitados con gran humildad. Y eso era lo que hacían las primeras comunidades cristianas, que se distinguieron precisamente por su amor y su misericordia, tanto que los que estaban alrededor y que eran paganos, que los perseguían, quedaban maravillados y decían, miren cómo se aman, porque el amor y la misericordia eran su distintivo. Y por eso la Iglesia, a partir sobre todo del Concilio Vaticano II, nos ha insistido
en que tenemos nosotros que interesarnos por el hombre, ponernos a su servicio. El servicio es una expresión de amor y de misericordia. Y por eso Juan Pablo llama a la iglesia sierva de los hombres, solidaria de su historia, de tal manera que solo así podremos ayudar a la construcción del reino de Dios. Y el Papa Benedicto XVI decía, la iglesia al servir al hombre no deja de anunciar y presentar la vida eterna y sembrar esperanza. Si nosotros servimos por amor a Cristo, estamos diciendo, lo hacemos porque creemos en esa vida eterna. Pero tenemos que hacerlo con profunda alegría. Y por eso el Papa Francisco escribió una bella exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, en donde nos muestra cómo toda la iglesia tiene que ser misionera y testigo de la misericordia de Dios, obrando con la lógica de la cruz. Porque la iglesia en todo momento tiene que vivir siendo misericordiosa y experimentando al mismo tiempo la misericordia divina. Y para esto necesitamos hacer esa opción preferencial por los pobres. Una de las expresiones más grandes de misericordia es precisamente hacer lo que hizo Jesús, saber perdonar de verdad y dignificar a los pecadores. Cuando, por ejemplo, le presentan a aquella mujer adúltera que según la ley debería ser apedreada, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús lo que hace es no mirar el pecado de esta mujer, sino que quiere mirar es su arrepentimiento, quiere mirar es que no es necesario condenarla, sino más bien buscar que ella se dignifique. Y por eso, una vez que se han ido los que lo acusaban, porque Jesús dice, el que tira la primera piedra es porque está sin pecado, se van todos, lógicamente, Jesús se pone de pie por respeto a aquella mujer, la perdona y le pide que no vuelva a pecar. Igualmente, ese episodio tan bello de aquella mujer que al final de la vida pública de Jesús, Jesús está en una cena y llega una mujer pecadora a enjugar con sus lágrimas los pies del Señor, a secarlos con su pelo, y el Señor le dice a aquel fariseo que está escandalizado y pensando, este no puede ser un profeta si no sabe que esta es una mujer pecadora, y le dice, porque ama mucho, le son perdonados todos sus pecados. Y esa es la actitud que nosotros debemos tomar. Y si miramos Pedro que era el discípulo a quien el Señor encomendó el cuidado de la iglesia, lo traicionó, lo negó 3 veces. Y sin embargo, cuando vuelve a encontrarlo ya resucitado, no le recrimina, no le reprocha su pecado, sino que simplemente le pregunta por 3 veces, Pedro, ¿me amas más que esto? Y le encomienda el cuidado de todos nosotros, de los feligreses. Y por eso, pues nosotros también tenemos que continuamente decirle, Señor, tú sabes que te amo. Y sentiremos que el Señor nos perdona y nos muestra su misericordia. Fuera de eso, tenemos nosotros que darnos cuenta cómo Jesús, cuando estaba en la cruz, no solamente estaba cumpliendo ese acto para lograr el perdón de nuestros pecados, sino que pide perdón expreso al Señor, a su Padre, por aquellos que lo habían crucificado. Y más aún dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No podemos olvidar que Jesús siempre hizo el bien, que vino a vivir y a servir para instaurar en el mundo el amor de Dios, que siempre predicó la misericordia y el perdón. Y sin embargo, fue traicionado por uno de sus discípulos, fue condenado injustamente, sufrió el rechazo de su pueblo que tanto amó, y en la cruz se dio totalmente a nosotros como muestra de salvación, y allí encarnó realmente la misericordia, la muestra del amor del Padre. Y entonces nosotros tenemos que hacer eso mismo, como lo hicieron los mismos primeros discípulos que incluso fueron capaces de entregar su vida en el martirio. Y Jesús se sorprende, sorprende no solamente que perdonaba a ellos, sino que trató de disculparlos ante el Padre. Y nos enseña, por lo tanto, y nos pide que nosotros seamos capaces de amar a nuestros enemigos, de perdonarlos de verdad, que roguemos por ellos con ternura. Porque estas personas que crucificaron a Jesús estaban aparentemente cumpliendo la ley. Se le había acusado como uno que había blasfemado, que había ido contra Dios. Y entonces, por eso lo condenan a muerte.
pero sabemos que todo fue un engaño al pueblo para que pidiera que lo crucificaran. Y entonces este hombre era justo, nos dice al final aquel soldado romano, que cuando después de lanzarle la lanza en el corazón y sale sangre y agua, se da cuenta de que este era realmente el Hijo de Dios. Y nos dice el Evangelio, todas las personas que estaban a su alrededor salieron compungidos, entristecidos, porque tomaron conciencia de la injusticia que habían cometido. Nos debemos preguntar, pues, ¿seremos capaces de perdonar como Jesús? Porque muchas veces nosotros, frente a lo que nos ofenden, tenemos los deseos más bien de venganza, de maldecir, incluso de reclamar con odio a Dios por aquello que nos está sucediendo. Mientras que la actitud de Jesús es orar con humildad al Padre y pedir que perdone a aquellos porque no saben lo que hacen, porque ellos no conocían el profundo amor que Jesús tenía entregando su vida para lograr nuestra salvación. Ellos no entendían que la lógica de la cruz era el amor y el perdón. Y son expresiones que se dan en muchos lugares. Ustedes recuerdan, en el año 2017, cuando el Santo Padre estuvo en Colombia, el acto central fue el que se realizó en Villavicencio, en donde se reunieron victimarios y víctimas, etc. Y entonces se mostraron unos testimonios muy fuertes de personas que fueron capaces de perdonar. Y el testimonio que más impactó fue el de Pastora Mira García, en presencia del Papa, en donde contó cómo de niña le habían matado a su padre, luego le asesinaron a su esposo, fue perseguida por sus diversos grupos, mataron a su hija y finalmente mataron a su hija menor. Y sin embargo, ¿qué hizo ella? Cuidó al asesino de su padre, trabajó acompañando a las víctimas y finalmente atendió con amor a quien había matado a su hijo. Fue realmente algo que impactó a todos los que estuvimos allí presentes. Y entonces no podemos nosotros, cuando perdonamos, tenemos que perdonar de verdad sin guardarnos resentimientos. Por eso, queridos hermanos, no podemos olvidar que la misericordia excluye en todo momento el odio y la venganza. Y que tenemos, por lo tanto, que pedirle al Señor que nos dé la gracia de ser misericordiosos. Que así como cuando recitamos el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, esto se haga realidad. Y que en todo momento nos acordemos que si queremos dar un verdadero testimonio de vida cristiana, necesitamos amar a nuestros hermanos, ser misericordiosos como Jesús y hacer posible que de esa manera nuestra iglesia sea creíble de que somos los seguidores del Señor, que estamos llamados a construir un mundo nuevo donde haya justicia, donde haya armonía y donde haya paz. Que el Señor les bendiga y que a lo largo de este congreso sientan ustedes la cercanía, la ternura de ese Jesús que es lleno de misericordia y que nos invita a ser misericordiosos como Dios nuestro Padre. Que el Señor los bendiga y los guarde, sobre todo en estos días, salvándolos de todo mal y peligro y procurando que estén ustedes siempre protegidos con su gracia frente a este virus que está inundando el mundo. Que pasen muy buen día. Estoy otra vez pensando en ti, añorándote, mi Jesús, toma mi ser.